Vamos a comenzar el octavo de nuestros videos tutoriales del curso básico de Photoshop CS5. En el video anterior habíamos quedado en el menú de edición y habíamos llegado hasta transformación libre. Ahora vamos a tomar la opción de transformar, que habíamos dejado en suspenso porque realmente tiene muchas opciones. Vamos a comenzar para que el tiempo nos resulte posible. Primero tenemos la opción de escala. Escala lo que nos dice es justamente escalar la fotografía, es decir, darle un tamaño distinto al que tiene. En cierta forma es un poco como transformación libre, pero en escala aparecen los iconos lo mismo que en transformación libre. Igual que en transformación libre tenemos que apretar la tecla Shift para ir achicando o agrandando en la misma proporción, porque si lo hacemos de otra forma, fíjense que nosotros podemos deformar completamente la fotografía. Bien, lo que no tenemos acá, que tiene el comando de transformar, es que la flechita siempre va a estar recta, nunca se nos transforma en una flecha curva para girar la imagen, porque hay otras opciones justamente para eso. Venimos a la siguiente función, que es justamente la de rotar. Si ustedes se fijan en el centro de la imagen, acá está un poco oscura, por eso no se ve, hay un pequeño puntito con una crucecita. Ese es el punto donde la imagen va a rotar como pivot, es decir, como si nosotros ahí hubiéramos puesto un pinche para que gire la imagen a través de eso. También tenemos los iconos en los centros y en la punta, pero fíjense que acá, aunque nosotros querramos tomar un icono, la flecha sigue siendo curva, porque la función es simplemente rotar. Entonces lo que vamos a hacer es rotar siempre tomando como centro esta marca que les decía yo, que es como un pinche que hubiéramos puesto ahí. Si nosotros quisiéramos rotar en otra forma, porque hay veces que nos conviene, entonces nosotros tomamos, haciendo clic sobre ese puntito, lo corremos, y ahora ustedes probablemente sí ya lo están viendo, ahí está. Y cuando vayamos a girar la imagen, fíjense que el centro va a ser ese. Vamos a rotar alrededor de ese punto. Si nosotros tomamos cualquiera de los otros centros, de los otros puntos, siempre lo único que vamos a hacer acá es rotar. Otra alternativa no tenemos. Bien, luego venimos a sesgar. Sesgar también, bueno, las palabras de cada comando dicen lo que es. Acá aparecen también los iconos en el centro y en las esquinas, y lo que vamos a hacer es ponerlo al sesgo, es decir, mover nuestra imagen en sentido así, o si nosotros tomamos este punto, por ejemplo, podemos mover así el punto que tomamos siempre. Acá, si tomamos el del costado, no va a hacernos achicar la imagen de ancho, y si tomamos este tampoco va a mover la imagen haciéndola más angosta. En cambio, si tomamos ese punto y movemos sí hacia arriba o hacia abajo, sí va a ser posible que lo podamos mover. Lo mismo que, como les digo, los de las esquinas. Ahora fíjense que hay una serie de transformaciones. Por ejemplo, si yo tomo acá, es un poco como que tuviera una bisagra acá arriba y estuviera abanicando la imagen. Porque me está dando una perspectiva, a pesar de que también hay un comando perspectiva. Bien, venimos ahora al siguiente comando, que es el comando distorsionar. El comando distorsionar, estos comandos tienen cosas en común, pero cada una
de cada una de las opciones es especial con respecto a las posibilidades completas. Si decimos distorsionar, lo que vamos a hacer es distorsionar a esta imagen, es decir, acá sí, si tomamos el icono que también aparece en todos, si tomamos el de un borde, la podemos angostar a la imagen, y desde este centro podemos inclinarla hacia cualquier lugar. Podemos ir, incluso dar la vuelta al revés, ponerla inversa, fíjense. Si tomamos las esquinas, entonces las deformaciones pueden ser hechas a voluntad también, como en este caso, donde podemos también darle una sensación de perspectiva, y acá fíjense también es como que abanicáramos un poco, pero solo este borde, no este, tomando como bisagra, digamos, este, porque yo estoy tomando solo un punto, y en este comando se puede hacer eso de tomar un punto. Con eso no afecta a los otros puntos. Ahora venimos a la opción de perspectiva. Acá sí ya tenemos perspectiva. Si nosotros tomamos el centro, no podemos llevar hacia atrás ni hacia adelante ninguno de los puntos centrales. Las perspectivas van a estar dadas por los puntos de los vértices. Ahora, cuando tomamos uno, vamos a llevar la perspectiva haciendo mover los dos puntos opuestos, es decir, en este caso este y este, si yo llevo hacia la izquierda o derecha. Fíjense que así me está creando este tipo de perspectiva. Ahora, si yo este punto lo llevara hacia abajo o hacia arriba, estaría haciendo juego con este otro, que son los del mismo lado. Entonces mi perspectiva sería en este sentido. Con esto, aunque yo haga una perspectiva larga, prácticamente no puedo hacer otra cosa, es decir, que yo no puedo modificar esto, acortarla a esta perspectiva, porque justamente es una perspectiva. Ahora, en estos otros movimientos son los que sí yo voy a poder hacer. Bien, ahora vamos a ver la opción. Ya tenemos perspectiva, vamos a ver la opción de deformar. Esta opción de deformar es una de las opciones más útiles a la hora de adaptar imágenes a distinto tipo de forma. Se forma esta red, y cada uno de los puntos de las intersecciones de las líneas de esta red a mí me permiten hacer movimientos, así como incluso tomando los puntos centrales de las líneas entre un punto y el otro. Si yo tomo esta esquina, por ejemplo, puedo simular como si estuviera curvando esta imagen, así como hay plugins que produce el enrollamiento de las puntas. Yo acá tengo la opción también de ir llevando esto como si fuera casi ese tipo de programa. Ahora, acá se me crean, cuando yo muevo, se me crean estas dos líneas con estos iconos, y desde acá yo lo que puedo hacer es modificar, ya ven, este lado, y si toco este, obviamente el otro. Si yo llevo más hacia arriba, llegará un momento en que se formará como realmente un enrulamiento en esta punta, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces yo lo que puedo hacer acá, por ejemplo, es tomar esta otra punta y hacer así. Cuando yo hago así, estoy simulando la curvatura de esta imagen en este sentido. No vamos a complicarla más. Ahora, al curvarse, obviamente se deforma el centro. Entonces yo tomo este punto y con eso voy siguiendo más o menos las líneas de los otros puntos que yo he modificado. Bien, tenemos otras opciones como rotar 180 grados. Rotar 180 grados es simplemente girar la imagen. Acá no aparece ningún punto central porque no es necesario, simplemente me va a poner, como quien dice, patas arriba. O sea, la va a girar, pero manteniendo la posición que tendría girando desde un punto central. Fíjense que si yo tomo y digo 180 grados rotar, me pone a la inversa, es decir, gira los 180 grados.
Pero ¿qué pasa? Esto que estaba de este lado es lo que estaba acá, porque me giró. Si yo hago así, fíjense que esto ahora me va a pasar al otro lado. Y yo hago esta observación, porque ahora van a ver que hay un comando que es, en cierta forma, también pone así invertida la imagen, pero no haciéndola rotar, simplemente la invierte, que es el comando que tenemos acá que dice, salteándome momentáneamente los otros puntos, dice voltear vertical, pero esto es voltear vertical. Cuando yo toco esto, fíjense cómo estas flores que estaban de este lado también siguen quedando de este lado. Lo único que pasa es que está la imagen invertida. Si yo vuelvo a invertir, está acá. Esta flor grande que está acá va a seguir estando al lado izquierdo. Esto se usa generalmente cuando se hacen, por ejemplo, reflejos de imágenes. Bien, volviendo un poquito a los puntos, después tenemos el rotar en 90 grados. Y acá donde dice AC quiere decir en el sentido de las agujas del reloj. O sea que cuando yo rote, se gira hacia la derecha. Si yo vengo a transformar y digo 90 grados, pero ACD, quiere decir que esto es en el sentido inverso a las agujas del reloj. Ahí lo tienen. Bien. Y después tenemos en transformar el volteo horizontal. El volteo horizontal es justamente cambiar de lado. O sea, si yo tengo una persona acá mirando hacia adentro, yo puedo hacer que quede de este lado mirando hacia acá. Que eso muchas veces es conveniente, tanto para una imagen completa como para un recorte, según cuál sea la composición que nosotros queremos hacer. Y así como estaba el volteo vertical, está el horizontal, que lo que hace es movernos horizontalmente simplemente esta imagen, es decir, nos da vuelta la imagen. Bien, vamos a salir ahora de transformar y vamos a venir a las opciones de alinear capas automáticamente y fusionar capas automáticamente. Esto se utiliza casi exclusivamente para hacer fotografías panorámicas con 2 o más tomas, como yo ya les expliqué acá en el otro comando archivos, cuando venía a automatizar y acá decíamos fotomerge. Yo voy a abrir 2 fotografías y con ellas vamos a ver cómo trabaja esta función. Fíjense, esta fotografía y esta son obviamente las dos formarán una panorámica, pero de acuerdo al ángulo en que están tomados al girar, al rotar la cámara, fíjense cómo acá el edificio se inclinó hacia la derecha, en cambio acá el edificio está más bien inclinado hacia la izquierda. Y van a ver qué extraordinario trabajo hace el comando, que esto va a desaparecer este problema. Entonces vengo a edición, señalo las dos presionando control, señalo las dos fotografías y con eso le voy a decir cuáles son las que quiero que se combinen. Entonces vengo a edición y digo, ahora sí se me habilitó esto que estaba deshabilitado, y digo alinear capas automáticamente. Acá me presenta una serie de opciones que después ustedes las practican y van a ver cuáles son los efectos que van a tener. Yo momentáneamente, para hacer rápido, esto le voy a decir nada más a la opción automática, que es la que viene señalada por defecto. Toco aquí y el comando comienza a trabajar. Ahora, estas fotos son fotos tomadas con una cámara con muy alta calidad de megapíxeles, entonces las fotos son hacen trabajar mucho Photoshop. Ahora, yo les explicaba antes en el primer video tutorial, cuando hablábamos de merge, cómo a pesar de ser tomadas en el mismo día, a la misma hora, etcétera, etcétera, hay fotos que se nota una de otras, o sea, ya las combinó. Fíjense que hasta quedó completamente erguido, derecho, este edificio que teníamos en una foto torcido hacia acá y en otra hacia acá, inclinado. Pero acá nos queda esta línea donde nosotros vemos muy claramente que hay distintas tonalidades. Ahí es donde viene a trabajar edición
fusionar capas automáticamente. Y cuando yo pongo fusionar, me aparece este cuadrito que también dejo como panorama, que es lo que yo quiero, y digo ok. Y fíjense, como son fotografías muy grandes, demora un poco en trabajar obviamente, pero se terminó el problema de los distintos tonos del cielo. Tenemos una fotografía perfecta. Ahora obviamente sale con estos recortes, y si yo quiero hacer una fotografía entera con los bordes rectos, tendría que venir a, por ejemplo, a recortar y buscar a ver qué es lo más que quiero salvar, y digo recortar. Ahora me quedo, obviamente me quedaron estos lugares en blanco, y acá viene la aplicación de la función que habíamos visto acá de rellenar. Ahora vengo a mi varita mágica y toco uno de los puntos. Si yo tocara todos estos puntos, fíjense, si yo marco todo esto presionando la tecla Shift y le digo edición, rellenar y según contenido, me va a salir un cartelito seguramente donde me va a decir que me falta memoria, aunque aparentemente acá yo como tomé espacios muy chicos, me alcanzó la memoria. Para esto se necesitan memorias muy altas, memorias RAM, o sea, las memorias que nosotros ponemos en nuestra computadora. Voy a marcar ahora, para completar el trabajo marco estos dos ángulos. Vamos a ver si tenemos suerte que nos alcance la memoria. Digo rellenar, rellenar según contenido, y acá me dice no se ha podido rellenar porque no hay memoria suficiente RAM. Entonces, ¿qué hago? Muy simple, yo solo voy a marcar uno de estos pedacitos para que trabaje menos la memoria, y voy a insistir para que me haga el trabajo. Y acá está trabajando ya, me ha llenado este cuadrito, o sea que está bien. Ahora vengo a este otro, digo de nuevo edición, rellenar según contenido, y me va a rellenar sin duda. Y con eso tengo, fíjense que ese otro comando, mire lo que ha hecho, ha completado perfectamente la fotografía, no nos dejó en ningún lugar, y yo no perdí lugares que me hubieran hecho hacer una foto, tener una foto más pequeña, en todo caso de la que yo hubiera querido, no más que eso. Bien, esta es la opción entonces de alinear capas automáticamente y fusionar automáticamente. Lo que hace definir valor de pincel es, ya está explicado en otro video tutorial, yo les sugiero por favor que vean, donde yo digo cómo crear nuestros propios pinceles. Se crean desde acá, con este comando, por eso no me voy a extender acá. Definir motivos es exactamente lo mismo, trazo hago un rectángulo y digo definir como motivo, como motivo inicial me abrirá un cuadro donde me va a dar opciones de cómo definir el motivo, y luego lo incorporo. Bien, luego viene purgar, y acá a la derecha ya dice deshacer, portapapeles, historia, todo. O sea, purgar es eliminar, es limpiar lo que teníamos. Acá en ajustes preestablecidos de Adobe PDF es porque ustedes conocerán seguramente que hay imágenes o libros o archivos que están en formato PDF. Esos archivos pueden ser leídos también por Adobe, y cuando nosotros presionamos acá en ajustes preestablecidos, lo que decimos es simplemente que nos muestre cuáles son los ajustes que tenía, cómo quería que se hagan los ajustes de PDF, calidad de prensa, impresión de alta calidad, etcétera. Nosotros marcaremos y iremos cargar eso, y será la forma en que cargaremos para abrir un archivo de eso. Ahora tenemos la parte de ajustes de color. Bueno, en ajustes de color tenemos acá también gestor de ajustes preestablecidos. Eso también son los ajustes internos de Photoshop
que por ahora, como les dije antes en otra ocasión, tampoco esto es conveniente meter la mano. En ajustes de color, lo que nos va a aparecer cada vez que carguemos una fotografía, una imagen, a nosotros nos va a aparecer generalmente un cartelito que diga que no corresponde a los colores que están en este momento regulados, cuáles son los colores que queremos dar, y nos van a dar la opción acá. Si no, acá hay 3 casillas que es importante ver. Si estas casillas están marcadas, donde dice preguntar al pegar, preguntar al abrir, etcétera, etcétera, eso, si nosotros la tenemos deshabilitada, como tengo yo, ustedes vieron que yo abrí cualquier imagen y no me preguntó. Si yo hubiera tenido marcadas estas casillas, me hubiera hecho la pregunta. Eso es un poco molesto, entonces conviene siempre desmarcar esas casillas. Luego tenemos asignar perfil. Asignar perfil dice cambiar el perfil del documento, pero acá ya nos avisa que puede afectar a la apariencia de las capas, en el supuesto además que acá hubieran varias capas. Y me pregunta si deseo continuar. Obviamente voy a decir que no, es nada más que para eso. Luego tengo acá convertir en perfil, o sea que yo hago algo, vengo a convertir a perfil, se me abre este cuadro y yo digo ok, que creo ese perfil. Yo puedo darle un nombre incluso, y me va a crear un nuevo perfil que yo puedo abrir en el momento que quiera como un perfil determinado para el trabajo que vaya a hacer. Luego tenemos métodos abreviados de teclado. Fíjense que esto es muy interesante porque acá lo que hace es decirnos cuáles son las teclas que tenemos que apretar para como atajos rápidos. Es decir, que así como nosotros decíamos que apretando la barra espaciadora aparece la manito, acá tenemos la opción de venir, por ejemplo, a archivos, y cuando decimos archivos nuevo, acá nos dice cuáles son, dice método abreviado, nos dice cuáles son las teclas que tenemos que tocar. Ahora, nosotros podemos marcar una de estas, acá ya nos aparece un simbolito, nosotros ponemos otras letras acá, si quisiéramos, y guardaríamos una forma propia de marcar o de activar las distintas funciones. Tampoco aconsejo yo mucho que se toque eso. Y luego tenemos acá menú. Esto es muy interesante. Ustedes se fijarán que acá yo tengo distintos colores. Lo mismo si toco este otro menú, tengo colores acá. Acá tengo estos 3 colores. Esto es porque para mí estos son los comandos que yo generalmente utilizo más de seguido. Entonces yo los resalto. Cuando yo vengo a menú, entonces lo que hago es, por ejemplo, yo digo el menú archivo. ¿Cuáles son los puntos del menú que yo más hablo? Nuevo. Si digo nuevo, puedo ponerle un color asignado, un color. Acá, por ejemplo, en abrir yo tengo un color asignado, que es el rojo. Fíjense que si yo vengo a abrir, acá, abrir está en rojo. Eso es porque yo le asigné en su momento a menú, vine a archivos y en abrir toqué. Si yo toco acá, me aparecen los colores por los que yo puedo optar, o ninguno. Y lo único que hago entonces es tocar un color y cuando decir ok, y cuando yo venga a abrir mis puntos de menú, van a tener esto que ustedes están viendo que yo tengo acá. Y por último, y con esto damos por terminado, vienen las preferencias que ustedes ya conocen, de donde se configura Photoshop y que aparece el cuadro este tan conocido por ustedes, donde hablamos de rendimiento, de OpenGL, etcétera, etcétera. Bien, hasta acá este video tutorial, espero haya sido útil para ustedes como siempre, un gran gusto y será hasta la próxima. Lo están viendo, ahí está. Y cuando vayamos a girar la imagen, fíjense que el centro va a ser ese. Vamos a rotar alrededor de ese punto. Si nosotros tomamos cualquiera de los otros centros,
de los otros puntos. Siempre lo único que vamos a hacer acá es rotar. Otra alternativa no tenemos. Bien, luego venimos a sesgar. Sesgar también, bueno, las palabras de cada comando dicen lo que es. Acá aparecen también los iconos en el centro y en las esquinas, y lo que vamos a hacer es ponerlo al sesgo, es decir, mover nuestra imagen en sentido así, o si nosotros tomamos, también tenemos tenemos los iconos en los centros y en la punta, pero fíjense que acá, aunque nosotros querramos tomar un icono, la flecha sigue siendo curva, porque la función es simplemente rotar. Entonces lo que vamos a hacer es rotar siempre tomando como centro esta marca que les decía yo, que es como un pinche que hubiéramos puesto ahí. Si nosotros quisiéramos rotar en otra forma, porque hay veces que nos conviene, entonces nosotros tomamos, haciendo clic sobre ese puntito, lo corremos, y ahora ustedes probablemente sí ya vamos a comenzar el octavo de nuestros videos tutoriales del curso básico de Photoshop CS5. En el video anterior habíamos quedado en el menú de edición y habíamos llegado hasta transformación libre. Ahora vamos a tomar la opción de transformar, que habíamos dejado en suspenso porque realmente tiene muchas opciones. Vamos a comenzar para que el tiempo nos resulte posible. Primero tenemos la opción de escala. Escala lo que nos dice es justamente escalar la fotografía, es decir, darle un tamaño distinto al que tiene. En cierta forma es un poco como transformación libre, pero en escala aparecen los iconos lo mismo que en transformación libre. Igual que en transformación libre tenemos que apretar la tecla Shift para ir achicando o agrandando en la misma proporción, porque si lo hacemos de otra forma, fíjense que nosotros podemos deformar completamente la fotografía. Bien, lo que no tenemos acá, que tiene el comando de transformar, es que la flechita siempre va a estar recta, nunca se nos transforma en una flecha curva para girar la imagen, porque hay otras opciones justamente para eso. Venimos a la siguiente función, que es justamente la de rotar. Si ustedes se fijan, en el centro de la imagen, acá está un poco oscura, por eso no se ve, hay un pequeño puntito con una crucecita. Ese es el punto donde la imagen va a rotar como pivot, es decir, como si nosotros ahí hubiéramos puesto un pinche para que gire la imagen a través de eso.